Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestra hermanita Rita Torres, de todos los que formamos este equipo de la comisión. Mi nombre es Brenda Leiva, del ANE Ciudad de México. También le damos la bienvenida a nombre de María Visión Radio, que nos hacen el favor de enlazarse. Y bueno, bendito sea Dios, también compartir en sus diferentes medios que tienen ellos de evangelización, ¿no? Por las redes sociales. Y bueno, pues que les pediríamos a ustedes también que nos ayuden poniendo compartir, anotándose a esta página, y iniciaríamos como siempre con una oración hermosa y poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos, guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo atamos y lo amordazamos a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Fíjense que estaba recordando que la semana pasada, bueno, hablamos, el tema fue el lugar en el que se dicen más mentiras, si se acuerdan de eso, y que estuvimos compartiéndoles pues algunos ejemplos, algunos comentarios, y también lo fuimos aterrizando por el hecho de que lo que para muchas personas serían mentiras piadosas, pues se pueden convertir en mentiras muy peligrosas al dar por hecho que los que mueren, por lo general todos los que mueren, reciben ese tipo de condolencias sus familiares, dando por hecho que ya están en el cielo, que ya están descansando, que ya no sufren, etcétera, etcétera. Si no tuviste la oportunidad de verlo, bueno, pues puedes entrar pudiera ser en mi propia página de Facebook, nada más que ahí estoy registrada como Brenda Mireya L. Leiva Hashimoto, o en la página de YouTube también, ahí estoy como Brenda M. Leiva, o en la página de nuestro apostolado ANE Ciudad de México, ahí está, ahí quedan registradas también todos estos programas. Ahí tendrías que poner ANE CDMX, ¿sí? Y es que es tan importante, ¿sí? Déjenme decirles que cuando uno va teniendo clara conciencia de que le puede llegar el momento, cuando menos te lo imagines, ¿sí? Hace rato escuchaba los comentarios de una persona que, estando perfectamente sana, digamos, da un mal paso, se cae de unas escaleras y hasta ahí llegó.
el día de hoy que se despertó, ¿pensó que sería su último día? Claro que no. Y seguramente ustedes también, claro que no, ¿cómo va a ser mi último día? Y luego, y si a eso le añadimos que nuestros familiares se quedan muy tranquilos, muy en paz, porque todos los que llegan a dar el pésame le dicen que tú ya estás en el cielo, que tú ya estás en la paz de Dios, que tú ya no estás sufriendo. Santa Madre de Dios, qué peligroso, ¿eh? Decía en algún momento la palabra de Dios que cuando tú tienes dinero, lo estoy diciendo en la memoria que me está viniendo este pensamiento, ¿sí? Que es a través de las obras de misericordia como tú te vas a ganar amigos, que luego los vas a necesitar, ¿sí? Porque ellos van a ser tus intercesores, se necesita de mucha intercesión. Entonces, no es nada sencillo, les habíamos compartido algo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que la vez pasada fue el numeral 51, en esta ocasión les queremos leer el numeral, acuérdense que es el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, por eso es importante que compartas, es la parte oficial. Es la parte que la Iglesia nos explica las Sagradas Escrituras en toda su verdad, no en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que nos imaginamos. Por eso ese tema que les digo que se dio el año pasado, y espero que que se está dando también, sea de interés suficiente para que lo puedas compartir, porque es motivar a las personas a las cuales les ha fallecido un ser querido, no lo abandonen en el purgatorio, porque ese es el mejor de los casos. Y cuando me refiero al mejor de los casos es que, no se fue al infierno, pudiera ser, pero si está en el purgatorio, acuérdense que pueden pasar, pues no tenemos la menor idea cuánto tiempo. Hay personas, no me acuerdo cuál de las santas era la que comentaba, que en el purgatorio también hay niveles, ¿sí? Como en el cielo hay niveles, según nos comparte San Pablo. Y que hay quienes estando en el purgatorio están en un nivel tan bajo, de tanto sufrimiento, que ellos ya no saben si eso es infierno ya, ¿no? Pero también sabemos, por infinidad de personas que por pura misericordia de Dios, el Señor las ha llevado a estos lugares y que las ha llevado, como diría San Pablo, en mi cuerpo o fuera del cuerpo, las ha llevado a esos lugares. Y lo que ha logrado ver, según nos comentan, es no tal cual son esos lugares, sino lo que tus ojos humanos pueden resistir, ¿sí? Entonces, a orar, a compartir, compartiendo nosotros mismos, mis hermanos, somos beneficiados porque estamos ayudando a que otros saquen muchas almas de sus familiares del purgatorio. Y dice el numeral 130 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su vida, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. En el cielo no puede entrar nada que esté manchado, mis hermanos. Entonces, seamos intercesores. También les quería compartir algo que ya les he dicho, pero nunca está por demás repetirlo una y otra vez. A Catalina Rivas, la mística boliviana,
que le fue revelado el libro de la Santa Misa, que ya se los hemos hablado de él. Hay un momento que la Santísima Virgen, dentro de todas las bendiciones que pasan durante la Santa Misa, le hace ver lo siguiente también, que estemos atentos cuando vamos a misa, mis hermanos. Dice, delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas, piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas, son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Esto es tan importante. Acuérdense que cuando hablamos de la importancia de la intercesión, estamos convencidos de que las personas que tienen más vida de santidad, pues son unas intercesoras muy poderosas. Inclusive recuerdo más específicamente con el Padre Pío cuando vivía, ¿no? Pues cómo iban a pedirle oración, intercesión por la santidad que de él emanaba aún en vida, ¿no? Entonces, en el caso de las almas del purgatorio, ellas están orando por nosotros, mis hermanos. Pero en el momento en que a través de nuestras oraciones, de nuestras misas, de nuestras obras de misericordia, ellas logran llegar al cielo, su intercesión para con nosotros es más poderosa, estando ya en la presencia del Señor. Bueno, esta semana el título que pusimos al programa dentro de los postes que subimos a los chats, al Facebook, el tema es el siguiente, dice, el miedo, y esto porque me encantó una charla que escuché de un sacerdote, ¿sí? Que yo les aconsejo que cuando les sea posible a retiros, a charlas, nunca vayan con las manos vacías. Procuren comprarse siempre una libreta y llevar siempre una pluma o lo que sea necesario, porque va a ser una frase, un momento, y puede ser que inclusive ya lo hayas escuchado en otro momento, pero en ese instante y la forma como el sacerdote lo está compartiendo, porque acuérdense que la palabra de Dios es viva y comparten ellos experiencias hermosas. Entonces, este sacerdote decía en el tema que estaba compartiendo, decía, porque el tema es sobre el miedo. Entonces, el miedo vino a tocar a mi puerta. Le pedí a la fe que fuera a abrir y no había nadie. ¿Sí se está entendiendo? El miedo vino a tocar a mi puerta. Le pedí a la fe que fuera a abrirle y no había nadie. Fíjense que a raíz de esto estuve recordando algunas experiencias. No soy ajena a estos de los miedos. Recuerdo que les he dicho que en sí soy una persona miedosa, y cuando me han preguntado, bueno, Brenda, ¿y a qué le tienes miedo? ¿A los vivos o a los muertos? Entonces yo le digo, a los dos. Y en este sentido de los dos es porque me ha tocado, pues son los misterios de lo que Dios permite, o ocasiones en las que el Señor trata de sacudirnos, y me han permitido vivir experiencias. En algún momento también en nuestros programas les compartía
Bueno, el programa pasado yo les decía de cuando en sueños se me vino esa manifestación de mi tío que acababa de morir y que en sueños me quería decir algo, ¿sí? Y que todo a través del consejo de un sacerdote me dijo qué es lo que tenía que hacer, si yo tenía el valor. Y de tal como se los compartí la semana pasada, no tuve el valor, y obviamente no tuve el valor, principalmente porque en el momento en que me pasó esa experiencia, yo era una persona, mis hermanos, y ahora sí que como dice el apóstol Santiago, cuando creo que es en Santiago 5, Nuevo Testamento, esas cartas, dice, confiesen de sus pecados unos con otros. Bueno, este pecado obviamente ya lo he confesado, y no solo con sacerdotes, con hermanos en la fe, que es tan importante, ¿sí?, que las situaciones que se nos presentan y que podamos nosotros reconocer que estamos mal. Entonces, en esa etapa de mi vida, yo ni siquiera podía decir que era una católica light, porque hasta donde entiendo las católicas light son las que dicen voy a misa cuando me nace, etcétera, etcétera, ¿no? No, a mí pues ni me nacía ni nada. Y ¿saben qué es lo peor? Y hay que hacer mucha oración y pedir mucho, porque hay muchos hermanos y hermanas que viven ese tipo de situación. O sea, no están con Dios, no les interesa estar y no les preocupa. Y no tienen ningún miedo. ¿Y qué parte de no tener ningún miedo, cuál es la parte más peligrosa? Leía también en uno de los periódicos cómo los aficionados, cuando hacían esta reseña media chusca, dice, cuando los aficionados que llegan a un fanatismo extremo se enfurecen, inclusive acabo de ver, a mí me gusta ver, por ejemplo, el béisbol, ¿sí? Y acaban nunca me había tocado enterarme que un árbitro, creo que les llaman árbitros, no me acuerdo a los que están ahí en el béisbol, que el árbitro por lo general expulsa a alguien que no está de acuerdo con el fallo que él dio, de que si era out o era safe, o si el jugador tiene una actitud negativa, y los expulsan. Fuera, les dicen, ¿no? Pero nunca me había tocado que expulsara a un aficionado. Fíjense nada más. ¿Cómo estaba el aficionado para que el árbitro lo expulsara? ¿Sí? El árbitro da la espalda al terreno y se dirige al aficionado y le dice, vas para afuera, ¿sí? Entonces, las personas que son aficionadas a los deportes, cuando falla su equipo, dice, perdieron, no se incluye, perdieron. Cuando gana su equipo, dicen, ganamos, ¿sí? Y cuando pierden su alma, el enemigo nos va a decir, perdiste. ¿Sí me explico? Porque esto es personal. Esa alma es mía. Y la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que no nos debe de preocupar tanto los que atacan nuestro cuerpo, sino los que hacen que tanto el cuerpo y el alma se vaya al lugar del castigo eterno, ¿sí? Entonces, esas personas que viven sin fe, sin interés, sin creer que Dios existe o no existe,
Va a llegar un momento, si nosotros no tenemos esa caridad o esa misericordia de hacerles, de compartirles, de hablarles, de interceder por ellos, que el enemigo de Dios, enemigo nuestro, le va a decir, te gané, eres mío o eres mía. Y estaba leyendo anoche, repasando y tratando de recordar bíblicamente los miedos. Si nos vamos a la palabra de Dios en los miedos, pues los miedos por lo general nos atacan tanto en la mente, acuérdense que la mente nos traiciona, como en la carne, no queremos sufrir, ¿no? Y me di a la tarea de buscar un texto bíblico que hacía mucho que no lo encontraba porque nada más está en uno solo de los evangelios. Es en el momento en el que están haciendo el juicio a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que lo ponen frente a Pilatos, ¿no? Y que es evidente que Pilatos, sin ser un hombre de fe, sin ser una persona creyente, sin ser, ignoramos si era, o cómo sería con su familia, lo único que sabemos era que tenía el control de todo ese pueblo judío, ¿sí? Y los trataba pero súper mal, que él obligaba a las autoridades de la iglesia y en contubernio con ellas hacían arreglos para que tú me cumples, yo te cumplo, y el pueblo no les importaba, ¿no? Les importaba el poder, les importaba la presencia, el ser reconocidos. Entonces, esa actitud de Pilatos de que llega un momento en que dice, pues yo a este hombre no le encuentro, ¿por qué ustedes lo quieren castigar? ¿Por qué lo quieren crucificar? No encuentro nada malo en él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo había. Pero ¿qué movía a Pilatos, mis hermanos? Lo movía el miedo de cuando su esposa, que fíjense que en la palabra de Dios no aparece el nombre de la esposa, pero sí se refiere a que es la esposa de Poncio Pilatos, a la cual en sueños, porque hemos hablado que en los sueños el Señor también hace revelaciones importantes o manda mensajes importantes, le dice lo siguiente. Vamos a leer esto, está en el Evangelio de Mateo 10. Dice, aquí me encontré en lo que les decía hace rato. Mateo 10, 28 dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Es sobre lo que les estaba hablando hace rato. El otro está en Mateo 27. Mateo 27, 19. ¿Y qué le dice la esposa de Pilatos? ¿O qué le manda decir la esposa de Pilatos a Pilatos por el sueño que había tenido? Dice, no te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Entonces ella le está diciendo, ¿sabes qué? Suéltalo. Es un santo. Y por eso entra en ese cargo, en ese miedo, Poncio Pilatos, de hacer todo lo que está en sus manos para tratar de soltar a nuestro Señor, que el hecho, el otro día también oía una charla que me encantó, el hecho de mandarlo a azotar, no lo mandó a azotar nada más por el gusto de que lo hirieran, que lo azotaran, que lo humillaran. Era para ver si viéndolo como lo veían, maltratado, herido, débil, golpeado, se compadecían de él. Pero ni aún así, era tanto el odio que los sumos sacerdotes le tenían, ¿sí?
que no lo quisieron ver, ¿sí? Entonces, el miedo de Pilatos era ese, ¿sí? La culpa que él iba a recibir, y sin ser una persona creyente, pongamos atención, y a esa persona no creyente, este mensaje se le mandó decir a través de sueños, a través de su esposa: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. ¿Cuántas veces por miedo permitimos cosas o hacemos cosas incorrectas sin pensar? Si analizamos más profundamente, por ejemplo, un Herodes creyó que, tal como decían las Escrituras, el Salvador del pueblo de Israel iba a nacer en Belén. Lo creyó, y que iba a nacer en esa época. Por eso manda a matar a todos los niños menores de 2 años, convencido de que lo mato y se acaba el peligro, pero sin creer en las consecuencias para él, ¿sí? Ese es el problema del pecado, mis hermanos. Cuando pecamos, desconocemos a Jesús y le decimos: no te conozco, porque no creo en que mi pecado tenga graves consecuencias. Y bueno, hablábamos que un porcentaje muy alto de las personas le tienen miedo a algo o a alguien, pero no a condenarse, no a pasar la eternidad en un lugar de castigo eterno. No a eso, ¿sí? Qué delicado, ¿sí? Estaba recordando también que cuando tuve la bendición de estar en Tierra Santa, que íbamos con un grupo estando en el Monte de los Olivos, el guía nos iba explicando, y hay un momento en que está uno en el Monte de los Olivos y hay un valle desde el Monte de los Olivos, que está en lo alto, que baja toda una ladera, y al fondo ves las murallas de Jerusalén. Bueno, en todo ese valle que rodea todo ese lugar es un cementerio, mis hermanos. Es un cementerio donde por lo general están enterrados los hombres más ricos del mundo, porque en vida, creyentes y no creyentes, hago la aclaración, porque en vida se enteraron que ahí es donde va a ser la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, yo creería que el problema es que cuando hacemos un Dios a nuestra manera, ustedes recuerdan que la palabra de Dios nos enseña que cuando nuestro Señor muere en la cruz, dice, baja, ¿sí? Baja y resucita trayendo con él a infinidad de personas que ya habían muerto. Inclusive dice la palabra, me prometo buscarla para la próxima semana, que los muertos se les veía en las calles caminando, resucitados, ¿sí? Bueno, pues en esa confianza, ahora sí que esos lugares entre el Monte de los Olivos hasta llegar a Jerusalén, las murallas, son lugares carísimos, donde allí están enterradas personas creyentes y no creyentes, porque según la palabra de Dios, en ese lugar va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¡Qué terrible! Yo también les puedo compartir, bueno, me interesa compartirles de los primeros miedos que a mí se me presentaron como persona, como ser humano,
todo, aún los buenos consejos no los queremos entender. Ahí comprendí que cuando uno va a ver cosas de esas películas de terror, por llamarlo así, algo pasa en nuestra mente, algo pasa en nuestro corazón, ¿sí? Y se los digo porque en esa época, bueno, imagínense ustedes, estaba yo soltera, viviendo allá en mi pueblo, y había ido a ver una película de terror. Regresando, esto fue en la noche, subo a mi cuarto, a mi recámara, y en el momento en que estoy ya puesta y lista para dormir, de repente siento como un tipo de electricidad que entra en mi cuerpo, pero así me recorre el cuerpo, y me doy cuenta que no me puedo mover. Para esto, pues yo ya me iba a acostar, apago la luz, cierro la puerta, pero acabo de recién acostarme en la cama cuando me entra esa sensación como de electricidad que me recorre, y no puedo abrir los ojos, no puedo mover el cuerpo, quiero hablar, no puedo hablar, obviamente no me puedo levantar. Y me empieza a entrar un terror, no sé a cuántas personas. Hay quienes dicen, o le llaman a este tipo de situaciones, dicen, o te comentan, no, te pasó dormida, o se le conoce como que te cayó el muerto. En mi caso, yo recién me acababa de acostar, ¿sí? Y estaba tan consciente que el terror me invadía, porque me pasó por la mente de que que los demás podían pensar que yo estaba muerta, ¿sí? Y era un desespero, nada de mi cuerpo podía mover. En eso, pero lo que tenía muy consciente eran los oídos, ¿sí? La audición. He recordado hace muy poco, a raíz de estos recuerdos, perdón la redundancia, que un chico que estuvo en coma durante 10 años, ¿sí? Él, cuando vuelve del coma, les dice a sus familiares y amigos que él oía todo lo que se hablaba a su alrededor. Y aún así también se habla de que una persona que acaba de morir, lo último que pierde es el oído, ¿sí? Y que el alma no se desprende de inmediato del cuerpo. Bueno, el caso es que estoy con mis oídos y escucho que llega uno de mis tíos, hermano de mamá, que vivía ahí con nosotros, y tenía un coche que le llamamos el Perico, porque era verde y era muy escandaloso. Oigo que lo está estacionando en la calle, y él tenía por costumbre, en la parte de arriba de la casa, en una recámara dormía yo, en la otra recámara dormía él, en las recámaras de abajo mis papás. Y él tenía por costumbre siempre entrar a mi cuarto, más si ya era noche, no despertaba a mis papás, para checar si yo ya había llegado, ¿sí? Entonces, dentro de mi miedo dije, ahorita va a entrar Chuy y me va a despertar y me va a ver y me va a mover, y estoy con eso. Inclusive oigo cuando entra a la cocina, porque la puerta de la cocina, esas que son así como giratorias, se movía. Todos esos ruidos yo los percibía. Sube, abre la puerta de mi cuarto, prende la luz y me ve. Para él yo estoy completamente dormida, ¿sí? Abre la gaveta del lado izquierdo, luego abre la gaveta del lado derecho. En aquel entonces compartíamos revistas que nos gustaba leer. Recuerdo mucho, no sé cuántos de ustedes
las novelas de Corín Tellado, ¿sí? Que era aficionada a leerlas. Y él andaba buscando una revista para ponerse a hojear y dormirse. Pero vuelve a cerrar, apaga la luz y se sale. No, yo estoy más infartada todavía, ¿sí? Me doy cuenta que estoy empezando a sudar del miedo, ¿sí? Y que estoy tratando de hacer un esfuerzo extraordinario por levantarme. No puedo hasta que llega un momento en que me doy cuenta que puedo mover un dedo de la mano. Y sigo moviendo el dedo y sigo moviendo el dedo. Al rato ya puedo mover 2 dedos. Y así poco a poco, pero con un esfuerzo extraordinario, ya moví la mano, ya la mano trato de tocar mi cuerpo con la mano. Todo esto fue en la mano derecha. Hasta que pego un grito y me siento en la cama. Mis hermanos, hasta ese día yo dormí en mi recámara. Me bajé a dormir en la parte del primer, en la planta baja, ¿sí? A mí háganme un espacio aquí, pero yo arriba no me subo, ¿sí? Había visto una película de terror. Y cuando me oyen gritar y bajo corriendo y se junta la familia y el tío me decía, pero si estabas completamente dormida, no, le dije, te voy a decir qué hiciste. Entraste, prendiste la luz, abriste esta gaveta, abriste la otra gaveta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta situación, mis hermanos, mis hermanas, me volvió a pasar años después, ¿sí? En espacios muy separados, de que igual sentía que ya me iba a costar y me quería entrar esa sensación así como de electricidad y me sentaba, porque ya sabía yo que me quería entrar esto y me sentaba y no me dormía. Me ponía a hacer oración, me podía hacer oración y no me dormía por el miedo que me volviera a pescar. Y sí, me tocó como 2 veces que me agarró descuidada y me volvió a pasar. ¿Cómo fue que, bendito sea Dios, pude superar esa situación? Yo no sé cuántas personas todavía la vivan. Y esa es la parte que me interesa compartirles, porque todas las respuestas están en el Señor, mis hermanos, todas. Yo había escuchado el testimonio de una persona que, no lo escuché, perdón, lo leí en un libro, el testimonio de una persona que me llamó mucho la atención porque él hablaba de que también era persona de miedos y que uno de los miedos eran subirse a los aviones, ¿sí? Y bueno, pues para variar, a mí también cuando en familia, aquí mi esposo decía, oye, pues estoy programando un viaje a Europa, por ejemplo, ni crean que me daba mucho gusto, nomás de pensar en las horas en las que yo iba a ir sufriendo todo ese trayecto. No me hacía. Yo era una persona que estaba dispuesta a subirme a todos los camiones que tú quisieras y hacer las horas que fueran necesarias, pero no a subirme a un avión. Y era sufrir y sufrir y sufrir cada vez que yo me tenía que subir a un avión. Entonces él comenta que en una ocasión, por cuestiones de su trabajo, no solo va en un avión, sino que se ven en la necesidad de rentar una avioneta porque tenían que llegar a X lugar tal día y a tales horas, ¿sí? Y que van en esa avioneta cuando de repente les falla un motor. Las avionetas creo que tienen 2 motores nada más, les falla un motor y se vienen de picada, ¿sí? Y que uno de los que venían en la avioneta empieza a gritar. Bueno, todos gritaban, pero hay uno que hablaba gritando específicamente lo siguiente, ¿sí? La sangre de Cristo sobre nosotros,
La sangre de Cristo sobre este avión, la sangre de Cristo sobre nosotros, la sangre de Cristo sobre este avión. Y los otros, entre los que caían y todo, pues empezaron a gritar lo mismo. ¿Y saben qué pasó? La avioneta aterrizó, porque esa es la verdad, dice, sobre un árbol inmenso, que amortiguó la caída. Ahora sí que, como dicen por ahí, cayeron como en colchón. Y no solo eso, a través del impacto, que no fue fuerte, la puerta de la avioneta se abrió y salieron sin ningún rasguño. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, cada vez que me subo a un avión, a la hora en que estamos entrando, pongo la mano sobre el avión. La sangre de Cristo sobre este avión y sobre todos nosotros, sus ocupantes. Declaro y aplico la sangre de Cristo sobre este avión y sobre todos nosotros, sus ocupantes. Tiempo después, bendito sea Dios, en nuestro apostolado, nuestra madre fundadora nos compartió una oración, que esa sí la hago todos los días, ¿sí? Es un poquito más larga, pero palabras más o menos dice lo siguiente: cubro esta casa, bueno, esto lo hago cuando salgo de aquí, cubro esta casa y nosotros, cubro esta casa y este coche y nosotros sus ocupantes, todas las casas, coches, vehículos, medios de transporte, lugares de estudio, de recreo, de trabajo que utilicen cada uno de mis hijos, lugares, personas con quienes vamos a estar, caminos que vamos a recorrer, y todo, Padre Celestial, lo que nos has dado en pertenencia, lo cubro y lo sello con una minúscula gota de la sangre preciosísima de mi Señor Jesucristo y con su amor por la humanidad, y lo envuelvo todo en el manto de su amadísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que era, el que es y el que será. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios por delante, nosotros por detrás. Es una oración de protección, es una oración muy fuerte, mis hermanos. Pero regresando un poco a cómo, bendito sea Dios, logré vencer esto que me pasaba. Después hubo personas que me compartieron que les pasaba lo mismo, sentían el mismo terror de quedar atrapadas en esa sensación de no poder moverse y que pensaran que estaban muertas, etcétera, etcétera. Mis hermanos, la última vez que me pasó esta situación, fue en sueños. Esta vez es un sueño, no hay la menor duda, es un sueño. Las veces anteriores era cuando yo empezaba a sentir que se me empezaba a calambrar el cuerpo y me sentaba de inmediato, y estando despierta, ¿no? Pero esta vez sueño, y mi sueño es el siguiente: que uno de mis hijos empieza a quejarse de que le duele el estómago, está en su cuarto, vienen y me dicen: mamá, córrele porque mi hermano está tirado en el suelo, y entro a su cuarto. El sueño, lo que me llama la atención, porque también son cosas son misterios, ¿no? Algunos sueños los tienes en lugares en donde nunca has estado, otros sueños los tienes en lugares donde te das cuenta que has estado, pero que no conoces. Y son pocos los sueños donde se manifiestan en el lugar donde vives físicamente, y que ese lugar no cambia para nada, lo sueñas tal cual es. Y ese sueño así me pasó. Voy al cuarto, lo veo que está tirado, y lo primero que me viene a la mente, pongamos atención, ¿sí? La Biblia. Y entonces me vengo a mi recámara corriendo. Yo tenía la Santa Biblia, la tenía puesta, no sé por qué, es la parte única que me confunde un poquito. La tenía puesta, la había estado consultando y la había puesto momentáneamente encima de un televisor.
y en el momento en que la voy a tomar, me entra esa electricidad en el cuerpo, en el sueño. Me entra estando de pie, me entra estando despierta, que es el momento en que voy a tomar la Biblia, y me quedo inmóvil. Estoy con los ojos abiertos, no los puedo cerrar. Todo esto en el sueño. No puedo abrir la boca, no puedo mover mis manos ni mis pies. Pero hay algo que mi mente registra de inmediato. Y me acuerdo que me digo a mí misma, tengo que declarar la sangre de Jesús sobre mí. Cuando digo eso y que estoy tratando de hacer un esfuerzo extraordinario para abrir mi boca, me doy cuenta, mis hermanos, mi Señor es mi testigo, que una mano me tapa la boca, así. Así me tapa la boca. Yo estoy con los ojos desorbitados, no estoy viendo a nadie. Estoy sintiendo una mano que me está tapando la boca, que me está impidiendo que yo declare la sangre de Jesús. Pero la empiezo a declarar mentalmente. Empiezo a decir con mi mente, la sangre de Jesús sobre mí, la sangre de Jesús sobre mí, la sangre de... ¡Ah! Y salgo y despierto. ¿Sí me explicó? Despierto de ese momento, de ese sueño. Me acuerdo que me siento en la cama, está todo oscuro. Gracias a Dios procuro tener a la mano agua bendita. Y me desperté, fíjense, quiero decirles esto, al darme cuenta que el declarar la sangre de Jesús sobre mí, en mi mente, tuvo el poder de sacarme de esa horrible pesadilla sin miedo. Y me levanto, ni siquiera prendo la luz. Me levanto, tomo el agua bendita y empiezo a hacer una oración que yo misma me desconocía a mí misma, porque empiezo a decir, lo que seas, te vas de este lugar, porque este lugar es de Jesús. Te vas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y declaro la sangre de Jesús sobre esta casa, sobre cada uno de los que aquí estamos. Tú no tienes cabida en este lugar. Y sigo echando. Gracias a Dios mi esposo no se despertó, estaba profundamente dormida, pero mis hermanos, eso me pasó. Entonces, no salgas de tu casa sin que te cubras y cubras a tus seres queridos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa oración es un poquito larga, vamos a ver si se las vamos a poder poner, ¿sí? Aquí en los comentarios, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que solo Dios sabe, pero me han pasado tantas cosas, mis hermanos. Pero el Señor me ha ido llevando de la mano en esto, ¿sí? Que si me subo al avión, si me subo al coche, ¿sí? Y la otra que yo les recomiendo mucho, cuando llegas a la Santa Misa, cuando vas a hablar con alguien, cuando te estén pidiendo un consejo, pues lo primero que digo es, ven Espíritu Santo, ¿sí? Para que Él sea el que guíe mis pensamientos, me conceda la sabiduría, ¿sí? Y añado ese momento que dice en el Salmo, creo que es el Salmo 51, pon, Señor, una guardia en mi boca, ¿sí? Entonces, esta oración hermosísima, les digo, pero cuando el tiempo es apremiante, pues únicamente digo, aplico la sangre de Jesús,
sobre mi persona, sobre mis hijos, sobre esta casa, sobre este coche, sobre este avión, sobre este medio de transporte, y nosotros sus ocupantes. Hay muchas formas, y bendito sea Dios, que se nos transmiten a través de nuestros santos, ¿sí? Ahorita me viene a la memoria, no tengo el texto bíblico, pero cuando se tenían que enfrentar, estoy hablando del Antiguo Testamento, se tenían que enfrentar en una guerra a los que venían en contra de ellos. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces se ponían a hacer alabanza, mis hermanos. La alabanza aleja al enemigo también, no lo dudes, ¿sí? Y termino con esto. ¿Cómo vencer los miedos que se nos presentan? En alguna ocasión fueron unas personas a visitarnos. En nuestro apostolado tenemos comedores. Fueron a visitarnos a nuestro comedor. Ellos no sabían que teníamos comedores para hermanos necesitados, para nuestros hermanos los más pobres. Iban de hecho porque les interesaban comprar este libro de la Santa Misa, les habían hablado de él, pero bendito sea Dios, fueron en un día en que teníamos comedor. Y bueno, pues aprovechamos para hablarle de la importancia de vivir comunidad, de tener casita de oración, bueno, de involucrarse en una comunidad como hijos de Dios que somos, ¿no? Bendito sea Dios, ellos les llamó la atención, y entonces me acuerdo que me dijeron, bueno, pero si usted nos visita, fíjense que somos unas personas, nos dicen que tenemos por costumbre hacer la oración del Santo Rosario, y si usted nos visita, nos explica bien cómo es su apostolado, qué es lo que hacen, igual y si nos animamos. Bueno, pues quedamos en una fecha. Me acuerdo que le pedí a una de mis hermanas del apostolado que me acompañara, y quedamos de vernos en un punto porque ella vivía en una zona, yo en otra. Los que conocen la Ciudad de México, bueno, pues es una de las ciudades más grandes, yo creo que del mundo. Y yo soy una persona muy desorientada en eso de calles, y ahora sí que soy pueblerina. En mi pueblo todas las calles son cuadradas, ¿sí? Y llegas a una ciudad donde se unen dos calles y salen tres, y etcétera, etcétera. Bueno, que todavía no se me ha quitado eso de ser desorientada. Entonces quedamos de vernos en determinado lugar, Toñita y yo. Y estoy esperándola, y de repente me entra una llamada donde me dice, ¿sabes qué? No voy a poder llegar por X situación, ya ni me acuerdo. Y en ese momento empieza a llover. Aparte, me sigue pasando la situación de que cuando llueve a mí se me dificulta mucho el manejar, porque la lluvia me confunde las luces y cosas por el estilo. Entonces, cuando ella me dice que no va a llegar, y estamos hablando de que era una hora aproximada, a las 6:30 de la tarde, ya estaba empezando a oscurecer. Yo tenía la cita con ellos como a las 7 más o menos. Pues de inmediato digo, pues yo no voy. Para empezar, yo no voy a ir sola, es una zona que no conozco, me voy a dar una perdida de aquellas, y los datos que me habían dado más o menos era así, me hicieron hasta una especie de mapa, pero lo único que sabía del mapa era que subes y vuelta a la derecha, y subes y vuelta a la izquierda, y subes, y era pura subida, ¿sí? Y lloviendo de noche, y dije yo, pues no voy, pero ¿qué obliga? ¿Y por qué tengo que ir? Y aparte, pues tengo miedo, si me pierdo, ¿cómo me bajo? Y bueno, desgraciadamente desde hace mucho tiempo nuestra ciudad es una ciudad de peligro.
más si andas sola en el coche, más si te pueden asaltar en cualquier alto, ¿no? Y dije, no voy. Y con eso me sentí bien. ¿Por qué me voy a desesperar? Pues no voy, ya será en otro momento, ni modo, ¿sí? Pero también me di cuenta que por razones que ni lo puedo explicar, no traía el teléfono de estas personas, no tuve esa precaución de traer el teléfono. Según me acuerdo, no traía el teléfono. Y me vino a la mente ese texto bíblico de Isaías, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y entonces recuerdo que, le dije, Señor, vamos a hacer algo. Mira, ¿qué te parece que empiezo a subir? Pero al primer descuido que me pierda, de que me desconcierte y que no estoy yendo por el camino correcto, Señor, me perdonas, pero me regreso. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Señor? Ok, voy. Y empiezo a subir. Increíblemente, todo el camino lo fui entendiendo y pude llegar al lugar donde teníamos la cita. Había un grupo aprox, de que me acuerdo, habían reunido alrededor de unas 40 personas. Tuve la oportunidad de hablarles, de explicarles qué era nuestro apostolado. Terminaron diciendo, nos incorporamos. Esta comunidad se llama San José Anahuín, para la gloria de Dios. Y cuando ya me estoy despidiendo, se me acerca una de las señoras, mamá de Fátima, recuerdo. Me dice, Brenda, esto es para ti. Y me regalan un cuadro que cuando lo veo, se me salen las lágrimas. Es esa pintura donde Pedro se está ahogando en el mar cuando sale de la barca para empezar a caminar y que se empieza a ahogar y le dice al Señor que lo salve y que el Señor lo agarra de la mano y le está diciendo, palabras más o menos que me acuerde, le está diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa era yo abajo, sobre la avenida Revolución, ahogándome porque estaba lloviendo, ahogándome porque iba a subir sola, ahogándome por mis comodidades, ¿sí? Y es un cuadro que lo tengo y lo veo todos los días, mis hermanos, ¿sí? ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Perdamos el miedo, dulce Madre. No te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.